Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos nuevamente juntos para iniciar el tema número 3. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer una vez más a los colegas míos y a los tutores que nos esfuerzan cada día para poder compartir con ustedes estos temas tan bonitos de los cursos que estamos llevando en este sistema Blended Learning de la Universidad, del campo virtual de la Universidad Privada Telesub. Para este día hemos preparado un tema muy especial, es el tema 3, relacionado con la historia del derecho. Vamos a reflexionar sobre la periodización de la historia del derecho. Cuando hablamos de la periodización de la historia, pues no nos hacemos mucho problema, porque sabemos desde el colegio, de la secundaria y también de nuestros estudios superiores que los grandes historiadores y los grandes cronológicos han dividido la historia en edad antigua, edad moderna, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Estas 4 edades se han dividido para efectos pedagógicos, pero aún así sabemos perfectamente que la historia se superpone. No podemos decir exactamente en qué momento comenzó la edad moderna. No es que hasta hoy día fue la edad antigua y que ya luego pasando a la edad moderna ya cambió todo y todo el pasado es olvidado, ¿no? En realidad, cuando hablamos de edad moderna, edad contemporánea, edad antigua, cuando hablamos de edad media, estamos tratando de organizar de alguna manera nuestros conocimientos. Y es más, incluso somos más avesados todavía porque colocamos ciertos hechos históricos como pretendiendo demarcar el devenir del hombre, lo cual en sí ya es una gran aventura, porque no podemos decir en qué momento el hombre pasa de la edad antigua a una edad moderna. O si cierta parte del mundo lo hace, la otra parte se queda rezagada. Pero lo hacemos esto para efectos didácticos y para efectos pedagógicos. Y qué bien que lo hemos entendido. Hoy día entendemos la historia como una división entre 4 edades. Algunos incluso aseguran que ya terminó la edad contemporánea y entonces tendremos que hablar de la edad tecnológica, de la edad cibernética, de la edad espacial, de la edad... Bueno, por favor, póngale usted un nombre, porque de nombre pues estamos sobrados. Lo que queremos que entender es que la historia se divide en edades y lo hacemos por criterios pedagógicos. Cuando hablamos, sin embargo, de la historia del derecho, esto no es tan sencillo. No es tan sencillo porque la historia del derecho no va de la mano con la historia del devenir del hombre. Si bien es cierto, hemos dicho en las clases anteriores, que el derecho evoluciona como evoluciona la sociedad, no podemos enmarcar la historia del derecho dentro de la historia del hombre, como tampoco, y ya lo dije, podemos decir que el devenir del hombre esté enmarcado realmente en 3 edades cronológicas. No, no es así. La misma edad antigua, ¿no?, está dividido en edades cronológicas que hoy en día mismo los científicos tienen problemas de resolver. Tanto los catastrofistas como los evolucionistas tratan de explicar el origen del hombre, hablando de millones de años unos y hablando de periodos de miles de años los otros. Y cada uno tiene sus diferentes fuentes y sus diferentes pruebas para poder enfrentar ese gran debate que se da hasta el día de hoy. Bueno, nosotros no somos antropólogos ni arqueólogos, pero sí somos abogados, y vamos a hacerlos, ¿verdad? Y ustedes junto conmigo se unirán a esta logia de abogados muy pronto, y queremos que entender en todo caso que la historia del derecho no va de la mano, ni cronológicamente, con la historia de la humanidad. Jorge Basadre, en su obra justamente titulada La historia del derecho, él definitivamente tiene un concepto claro. Esta obra se publicó en el año 1997 y Jorge Basadre Ayulo publica en el tomo 1 ciertas consideraciones. Él dice, por ejemplo, que los historiadores, usando métodos, tratan de encasillar los diversos periodos de la humanidad en lo que le acabo de mencionar, pero que el derecho no puede encasillarse. Vamos a poner un ejemplo. ¿Usted conoce el derecho canónico? Le puedo preguntar yo si el derecho canónico en sí mismo pertenece a alguna de las edades de la civilización en la cual se divide la historia de la humanidad. Alguno me dirá, sí, por supuesto. El criterio cronológico me lleva a pensar que el derecho canónico se originó en la Edad Media. Y usted estaría casi cercano a la verdad, porque el derecho canónico se origina en la Edad Media, cuando los grandes pontífices y los grandes prelados de la Iglesia romana comienzan a hacer suya el poder divino y comienzan a crear un derecho que está por encima de todo derecho humano, de todo derecho mortal, porque es un derecho creado por Dios y llegado a la Iglesia.
El derecho canónico surge para ordenar un mundo que se movía en la religión y en la fe judeo-cristiana, al menos en Occidente. Al menos en Occidente, porque el derecho canónico es 100% occidental. Vaya usted a ver si hay derecho canónico en el Oriente o en otras latitudes del mundo, no lo hay. Bueno, entonces, volvemos a lo que nos interesa. El derecho canónico, decía yo, el derecho canónico, ¿solamente abarca la Edad Media? No, exactamente, y eso es lo que yo quiero que usted me comprenda. El derecho canónico no tiene que ver con la Edad Media solamente, se origina en la Edad Media, pero hay derecho canónico en toda la Edad Moderna. Si no, no hubieran quemado a tantos hombres que decían que la tierra se movía, ¿me entiende usted? Y también no solamente acapara la Edad Moderna, sino que es más, el derecho canónico existe el día de hoy. Muchas de las grandes instituciones y muchos de los grandes postulados de la Iglesia Romana el día de hoy se organizan por el derecho canónico. ¿Quién, por ejemplo, un buen católico, un buen canónico, ¿no? Un buen católico va a pretender que los divorcios realizados en los tribunales de justicia de naturaleza civil, de naturaleza laica, llámele usted el nombre que mejor le convenga el adjetivo, vale para un matrimonio en la Iglesia Católica? No vale. Usted no puede en la Iglesia Católica decir me divorcio, ¿no? Me divorcio y porque no me gusta su cara, pues, o porque ya llegué a una incompatibilidad de caracteres. No es así. El derecho canónico no reconoce la incompatibilidad de caracteres como pues una causa para poder ya divorciarnos de nuestra esposa, de nuestra cónyuge, ni yo de ella, ni ella de mí. Sin embargo, el derecho canónico sí reconoce que el adulterio es una causa. Un buen católico, un buen religioso canónico, un buen preceptor del derecho canónico, solo se podrá divorciar con su esposa por adulterio. Bueno, ahora también se acepta, entre otros casos, la homosexualidad, las aberraciones sexuales, el maltrato psicológico, en fin, ya se están aperturando ciertas normas para poder reconocer un divorcio en un derecho canónico. Sin embargo, en el derecho civil, usted podrá ver, ahí hay muchas causales, ¿no? Ahora ya es fácil divorciarse, hasta ya se ha también tergiversado un poco la institución, haciendo ver que el matrimonio es como un contrato que puede incluso concluirse, terminarse ante un notario público o ante una autoridad administrativa, imagínense, los alcaldes. Es decir, el matrimonio será un contrato, un acto administrativo o una institución. Para el derecho canónico es una institución. Por eso le digo, entonces le pregunto otra vez, ¿el derecho canónico solamente pertenece a la Edad Media? No pertenece a la Edad Media, pertenece a la Edad Media, a la Edad Moderna, a la Edad Contemporánea y creo que nos va a acompañar por mucho tiempo más. No podemos entonces aplicar el tema cronológico, la periodización de la historia de la humanidad, no podemos usarlo para periodizar la historia del derecho. El derecho no se podrá hacer porque se dificulta. No podemos nosotros encasillarlo en lo que sería pues un aspecto histórico solamente. El derecho canónico es un gran ejemplo para entender estos postulados. Por ejemplo, el derecho romano. ¿El derecho romano pertenece a la Edad Antigua solamente o pertenecerá hasta nuestros días? Algunos dirán, yo no estamos en el curso de Derecho Romano, pero estoy seguro que si estuviera acá mi colega de Derecho Romano, él diría, pues no, doctor Palomino, el Derecho Romano nos acompaña hasta el momento, porque si usted tiene propiedad, si hace compraventa, si arrienda, se alquila, incluso se hipoteca, y si usted hace un mutuo, está aplicando el Derecho Romano. Yo no podría decir, señor doctor, colega mío, el Derecho Romano pertenece a la Edad Antigua, no podría hacer eso, porque el derecho romano existe, subsiste hasta nuestra época. Entonces, ¿cómo encasillamos pues este tema de la historia del derecho? Algunos autores consideran que la periodización histórica no es apropiada entonces para el curso de la historia del derecho. Y estamos de acuerdo, pues el sistema jurídico se modifica con una lentitud imperceptible. No se modifica con la rapidez de los hechos históricos del devenir del hombre, sino se modifica lentamente, a veces imperceptiblemente. Entonces es muy dificultoso colocar las fechas precisas que separan un momento, ¿no?, de una idea un momento histórico de una época determinada del derecho y nos traslada a un nuevo momento de la historia de una nueva época. Vamos a leer una diapositiva que tiene por el fondo a un personaje que es muy conocido en nuestra historia. Vamos a ver lo que lee la diapositiva. Bien, en esta diapositiva nosotros vemos a Napoleón Bonaparte, el gran corso francés. ¿Por qué lo estamos colocando allí? Enseguida se los voy a decir. La diapositiva dice lo siguiente: la periodización histórica jurídica puede comprender también un criterio sistemático, es decir,
la división epocal por materias específicas. Otra división está dada por el derecho recopilado, como es el caso del derecho indiano, y la era de las codificaciones a partir de los textos generados en el Código Civil de 1804, denominado época o Código Napoleónico o la época de Napoleón Bonaparte. Bueno, regresen conmigo para hacer una pequeña explicación. Como es tan difícil la periodización de la historia del derecho, no podemos decir edad antigua del derecho, edad moderna del derecho, edad contemporánea del derecho. Como no podemos nosotros decir esto, entonces nos hemos tomado la atribución, la opción de más bien decir la época del derecho no escrito, ¿me entiendes? Y la época del derecho escrito. Luego también la época del derecho codificado. Y eso también nos trajo muchos problemas porque muchos arqueólogos e estudiosos de la historia del derecho dicen, no, la época de la codificación como la conocemos modernamente se inició con el Código de Napoleón, ¿no? El Código de 1804. Pero eso no quiere decir que la escritura y el empastado sea conocido como código. El código en realidad es un conjunto de leyes unidas dentro de no importa cómo se escriba, no importa cómo se escriba. Y por eso algunos hablan del Código de Hammurabi como el primer vestigio histórico de la codificación. Pero aquí viene la sorpresa. Código Hammurabi, el rey Hammurabi pertenece al imperio medo-persa, es decir, a una edad antigua. Es decir, aún los procesos de codificación y periodización basados en los criterios de ley no escrita, ley escrita y ley codificada, ya surgen problemas porque encontramos que hay un código que es muy antiguo, que es el Código de Hammurabi, que pertenece a la edad antigua. Entonces es bien complicado, ¿no? Dividirlo a través de este tema de que si está escrito o no. Por eso también se habla de la codificación a partir de un criterio sistemático. El criterio sistemático ya sería por tema de materias. Y eso también genera un gran problema. Y digo que genera un gran problema porque codificar o organizar leyes por las materias nos llevaría en todo caso a entender o a tratar de entender, intentar de entender y descubrir realmente en qué momento determinada institución jurídica fue reconocida. Por ejemplo, nos preguntaríamos, si queremos sistematizar el derecho, la historia del derecho, el derecho perteneciente al tiempo en que no se reconocían los derechos humanos, ni del hombre, ni del ciudadano. Bueno, eso nos llevaría entonces a toda la época antigua, anterior a la edad contemporánea, porque fue con la Revolución Francesa con que se rescata ese respeto, esas normas que tenían que respetar el derecho del ser humano, del ciudadano y del hombre. Pero si pensamos un poco y vamos a la edad antigua, nos damos cuenta que en la edad antigua también habían pensadores, filósofos que defendían los derechos humanos, que consideraban a la persona humana como un fin último de todo gobierno y de todo poder. Entonces, también encontramos un nuevo problema si queremos organizar la historia del derecho en una sistematización. Hacerlo sistemáticamente, hacerlo teniendo en cuenta los sistemas de codificación, nos ha generado a nosotros un gran problema para poder llevar adelante el conocimiento de la historia del derecho, o al menos para poder tratarlo, ¿no?, de una manera ordenada y poder estudiarlo. ¿Cuál sería entonces la solución para poder estudiar la historia del derecho? Se ha encontrado una mejor solución: estudiar el derecho de acuerdo a las corrientes, las tendencias y la filosofía que lo sustentaba en determinadas épocas de la historia. Es decir, así que encontramos una forma de estudiar el derecho partiendo de lo que los historiadores del derecho y lo que los juristas y abogados denominan las escuelas del derecho. Efectivamente, las escuelas del derecho nos darán entonces a nosotros la pauta cronológica para poder entender cómo se va desarrollando la ley, cómo se va desarrollando la norma, es decir, cómo se va desarrollando, evolucionando el derecho, cómo se van creando instituciones, cómo se van tutelando, cómo se va protegiendo el derecho hasta llegar hasta nuestra actualidad y hacer una perspectiva posible de cómo será el derecho en el futuro. Entonces, las escuelas, el naturalismo, el justnaturalismo, la escuela clásica, la escuela antigua, la escuela positivista, la escuela incluso socialista, todas estas escuelas jurídicas, ¿no?, todas nos ayudarán a entender
claramente cómo evoluciona el derecho. Hablar entonces de una historia del derecho no es lo mismo que hablar de la historia del hombre. Tendríamos que hablar de una historiografía del derecho, basándonos en las escuelas y en los fundamentos filosóficos que estas escuelas tuvieron para en algún momento de la historia humana defender tal o cual institución, defender tal o cual ordenamiento, y de esta manera poder encontrar la respuesta que tanto estamos buscando en cómo poder estudiar el derecho sin comprometer su esencia, cómo poder estudiar la historia del derecho sin comprometer su estructura principal. Y entonces creo que esta es la forma en que sí podemos estudiar el derecho, y creo que va a ser un poquito más posible poder comprender y poder entenderlo. Hemos terminado entonces esta pequeña parte referida a este tema 3, referida a la periodización del derecho y de la historia del derecho. Es importante que al terminar tú comprendas que no podemos de manera alguna creer que la cronología dada para la historia de la historia de la humanidad puede utilizarse también para la historia del derecho, y que la sistematización y la codificación son algunos criterios que nos pueden ayudar a ordenar la historia del derecho, pero que no son los más aceptables. Es más aceptable estudiar el derecho estudiando las escuelas, las filosofías y los principales hombres y mujeres que representaron a estas escuelas, y que hasta el día de hoy una y otra en particular, en mucho o en poco, forman parte de todo nuestro bagaje jurídico que nos ayuda a mantener a nuestra sociedad bajo la convivencia y la armonía. Te invito entonces a acompañarme conmigo en el tema que sigue. El título es Historiografía del Derecho. Vamos a seguir investigando y aprendiendo juntos la historia general del derecho.